Hay lugares en el mundo que parecen marcados por la tragedia, rincones donde la historia y la leyenda se mezclan tanto que ya es imposible separarlas. Hoy vamos a sumergirnos en uno de esos sitios, un abismo de aguas oscuras en pleno corazón de Zaragoza, un lugar conocido como el Pozo de San Lázaro. Nuestra historia empieza justo aquí, en un punto muy concreto. Estamos en Zaragoza, bajo los arcos de su histórico puente de piedra. Por aquí pasa el río Ebro con una fuerza que, ha dado forma a la ciudad durante siglos. Es un sitio que miles de personas cruzan a diario, seguramente sin tener ni idea del secreto que se esconde bajo sus pies. Y ojo, que no es un secreto cualquiera. Hablamos de un remolino con una profundidad que se ha medido 15 metros. 15 metros de agua turbia, revuelta. Para que nos hagamos una idea, es como un edificio de 5 plantas. Pero, la verdad, la profundidad real no es lo que alimenta el miedo. Lo que de verdad define este lugar es esta frase, esta creencia que ha pasado de padres a hijos. La idea de que el pozo es una especie de puerta de no retorno. Que una vez que algo o alguien cae en sus aguas, desaparece para siempre. Y esto no es solo un cuento viejo, tiene ecos muy reales en nuestra historia reciente. Y ahora, vamos a los hechos. Dejemos la leyenda aparcada un momento y centrémonos en un suceso que está documentado, un caso que sacudió a toda la ciudad, el accidente del autobús de 1971. Esta es la fecha clave. El 19 de diciembre de 1971, en pleno invierno, un autobús de línea se precipita a las aguas heladas del Ebro, muy cerca del Pozo de San Lázaro. Un accidente terrible que se iba a convertir en uno de los mayores misterios de la crónica negra de la ciudad. Es que el relato del suceso pone los pelos de punta. El vehículo fue literalmente engullido por el río a una velocidad increíble, sin dar tiempo a nada. Simplemente se desvaneció. Y aquí es donde el caso se vuelve extraordinario. El autobús, con lo que fuera que llevase dentro, se quedó perdido en el fondo del Ebro durante una década. 10 años. 10 años de incertidumbre y preguntas. Para entender por qué la desaparición de este autobús provocó tantísimo pánico, tenemos que irnos muy atrás en el tiempo. Porque lo que pasó en el 71 no fue un hecho aislado, era como el eco moderno de una historia muchísimo más antigua, una leyenda que viene nada menos que del siglo XVI. Esta línea de tiempo lo deja clarísimo. Cientos de años separan los dos sucesos, pero están conectados por el mismo protagonista silencioso, el Pozo de San Lázaro. Dos tragedias, en épocas completamente distintas, que alimentan la misma leyenda del abismo que no devuelve nada. En el centro de esa leyenda del siglo XVI están ellos, Azucena y Roldán. Su historia es la clásica de un amor imposible, la de dos familias enfrentadas que se oponen a que estén juntos. Una trama que podría ser de Romeo y Julieta, pero con un final anclado en lo más profundo de Zaragoza. La secuencia de lo que hicieron es desgarradora. Ante la idea de no poder estar juntos en vida, tomaron una decisión terrible: unirse en la muerte. Ataron sus manos con un cachirulo, el pañuelo típico aragonés, como un último símbolo de unión, y juntos se arrojaron al remolino. Y aquí viene el punto clave de todo. Sus cuerpos nunca, jamás fueron recuperados. La leyenda del pozo que se traga a sus víctimas nació justo en ese momento. Claro, esta historia no se quedó en un simple cuento para asustar. Caló muy hondo en la gente de la ciudad, generando un miedo que ha durado siglos y que de hecho se puede sentir incluso hoy en día. Y este temor de los zaragozanos no es del todo irracional, ¿eh? Tiene una base que mezcla el mito y la realidad. Para empezar, el hecho de que los cuerpos de los amantes nunca aparecieron. A eso se les suman otros informes a lo largo de los años de desapariciones raras en la zona. Y claro, el peligro real, las corrientes que son una trampa y esta profundidad que impone muchísimo respeto. El resultado es que la gente de allí, por puro instinto, evita esa parte del río. Bueno, pues volvamos a 1971. Con todo este pasado de miedo y leyenda, imaginad lo que supuso para la ciudad tener un autobús entero perdido en esas mismas aguas. Y no un día, ni dos, 10 años. La presión para encontrarlo era brutal. Y por fin, 10 años después, en 1981, lo localizan. En ese momento se pone en marcha una de las operaciones de rescate bajo el agua más complicadas que se habían hecho en España hasta la fecha. El objetivo era sacar el autobús de ahí y de alguna manera cerrar por fin esa herida. Lo que se encontraron los equipos de buzos fue un desafío tremendo. No era un rescate normal, para nada. Era bajar a un lugar que la propia leyenda había convertido en tabú. Era literalmente un viaje a lo desconocido. El primer obstáculo, la visibilidad, o mejor dicho, la falta de ella. El agua del Ebro a esa profundidad es totalmente opaca. Los buzos contaron que era una oscuridad absoluta, una negrura que lo envolvía todo,
donde los focos potentísimos que llevaban apenas conseguían ver a unos centímetros. Y luego el peligro físico. Las corrientes allá abajo no son constantes, son remolinos, traicioneros, impredecibles, que podían arrastrar a un buzo en cualquier momento. Cada segundo de esa operación fue en un entorno increíblemente hostil. Pero lo más inquietante, lo que de verdad les dejó marcados, no fue la oscuridad ni el peligro de las corrientes. Fue algo más. Los testimonios de los propios buzos hablan de una sensación extraña, difícil de explicar, como una presencia. La percepción de que no estaban solos allá abajo, un detalle que le añade un toque sobrenatural a un rescate que ya de por sí era tenso. Al final, consiguieron sacar el autobús a la superficie. Pero en lugar de cerrar el caso, la operación de rescate y todo lo que la rodeó, lo único que hicieron fue hacer más grande el misterio del pozo de San Lázaro, dejando un montón de preguntas en el aire. Si lo pensamos, al final tenemos dos historias que están unidas por el mismo abismo. Por un lado, una leyenda que nació de la desesperación, que acaba en un misterio para siempre, y por otro, un accidente real, documentado, del que sí se recuperó el vehículo. Pero a pesar de lo diferentes que son, las dos comparten el mismo escenario y ese mismo halo de tragedia. Y así llegamos a hoy. El pozo de San Lázaro sigue exactamente igual. Sigue ahí, girando lentamente bajo el puente de piedra, como un recordatorio constante de que bajo la superficie de una ciudad moderna y bulliciosa pueden existir secretos muy, muy profundos y antiguos. Y la leyenda, por supuesto, sigue vivísima. Todavía hay gente que dice que si uno escucha con atención, en una noche de calma, el río todavía susurra la historia de Azucena y Roldán, unidos para siempre en ese abrazo oscuro y acuático. El autobús se encontró, sí, pero el misterio de lo que sintieron los buzos, el de las otras desapariciones y, por supuesto, el de los amantes del siglo XVI, todo eso sigue sin resolverse. Lo que nos deja una última pregunta. Si algo tan grande como un autobús pudo estar oculto durante 10 años, ¿qué otros secretos podría estar guardando todavía el Pozo de San Lázaro?